prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Recuerden que nos pueden ver, acceder, leer a través de nuestra página web puntodecorte.net y también usted puede acceder a través de nuestro Twitter @punto_de-corte, con nuestro canal YouTube Punto de Corte TV, en Facebook, Instagram y LinkedIn. También nos puede ubicar a través de Punto de Corte. Recordemos que la plataforma comunicacional Punto de Corte además ha sido ganador del premio Valores Democráticos designado por el programa de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy en el segmento de análisis de coyuntura quiero abordar 3 temas con ustedes. El primer tema es una reseña hecha por nuestro portal Punto de Corte en relación con la recompensa que se está ofreciendo por la información sobre Carlos Lanz. ¿Quién es Carlos Lanz? Carlos Lanz es un intelectual activista de izquierda que además también trabajaba en los aparatos de inteligencia del gobierno de Chávez y posteriormente también de Maduro. Fue un militante de izquierda involucrado incluso en algunas acciones subversivas en el pasado y además en la actualidad tenía mucha influencia en los sectores militares de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela. Además también fue un académico, militante de la organización de los trabajadores y tuvo alguna vinculación con las empresas básicas y la formación. De hecho, cumplió algún rol dentro de las empresas básicas a nivel administrativo. Carlos Lanz desaparece. La historia narra que un día se paró en la mañana, se tomó su café, abrió la puerta y salió de la casa y no regresó. Pero así como Carlos Lanz, hay que recordar varios casos, entre los cuales quiero hacer mención especial de Alcedo Mora y también el caso específico de el buzo profesional Hugo Marino Salas. Son 2 casos totalmente antagónicos, pero que tienen una misma raíz, un mismo hecho: están desaparecidos. Alcedo Mora en Mérida desaparece después de denunciar corrupción en PDVSA. Hugo Marino Salas desaparece en abril del 2019 luego que arribara al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde habría sido abordado por presuntos funcionarios de la DGCIN, quienes lo subieron a un vehículo y después más nunca. Sus familiares trataron de exigir la posibilidad de verlo y en algún momento se les ofreció que iban a poder tener contacto con él y después no se supo absolutamente más nada de su caso. Ahora la pregunta es la siguiente: si Alcedo Mora y Hugo Marino Salas están desaparecidos, ¿por qué no hay un ofrecimiento equivalente a la posibilidad del acceso a la información o la posibilidad de ubicar a Alcedo Mora y a Hugo Marino Salas, igual que el ofrecimiento que hay con línea instalada y todo del 0416 Carlos L, que es poder llamar al 0416-227-5675, con toda la disposición además de una serie de acciones para poder ubicar a Carlos Lanz, que por cierto nos alegramos que sea así, y un ofrecimiento de $900.000 al que dé información que dé con el paradero de Carlos Lanz. Con mucho respeto a la familia de Carlos Lanz y a Carlos Lanz, a quien deseamos que aparezca pronto, que aparezca bien, que aparezca vivo y que tenga su reencuentro con su familia. ¿Por qué Carlos Lanz vale $900.000 y por qué Alcedo Mora y Hugo Marino Salas no valen nada para este sistema judicial, ejecutivo, como querramos llamarlo? ¿Por qué? Debemos presionar para que la justicia sea justa y para todo el mundo.
Y queremos y exigimos que aparezca Carlos Lanz, que aparezca Alcedo Mora, que aparezca Hugo Marino Salas y todos los desaparecidos que se han generado en los últimos 20 años. Y los del pasado también, porque los desaparecidos también vienen de la cuarta, pero en la quinta también hay desaparecidos. La segunda información en la que queremos hacer mención y profundizar es el desastre que se ha convertido el tema del impuesto a las grandes transacciones fiscales. En pocas palabras y en verdad, el IVA de los dólares. La verdad es que el IGTV es el IVA de los dólares y podríamos decir así, el IVA de los pobres. Si al IVA se le cobra a todo el mundo, al IVA de transacciones en dólares en efectivo, al final no llega a los ricos, llega a los pobres, porque los ricos hacen todas sus transacciones entre banca internacional. Hay muy poca relación con la banca nacional o con comercios nacionales. Y después los transforman internamente. Aquí se le está cobrando este impuesto es a quien compra algo en 2 dólares, 5 dólares, 3 dólares y consiguió un efectivo, le mandaron una remesa. El IGTF es un impuesto regresivo, es un impuesto castigador del bolsillo venezolano exactamente en el momento en que hay más crisis en Venezuela. Y además se está haciendo absolutamente inviable su cobro, al punto de que, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Maracaibo informa que el 72% de sus empresarios afiliados no tienen adecuado su sistema de facturación o máquina fiscal, porque además la máquina vale $1000. Es una cosa en verdad increíble, absurda, que inviabiliza la posibilidad de la aplicación del IGTF. Y por último, pero no menos importante, quiero hacer mención, basado en un Twitter de Gabriela Ramírez, Gabriela del Mar, ex defensora del pueblo, que me pareció extraordinario y quise citarlo con ustedes, ya lo están poniendo en la pantalla en este momento, y que voy a leer. El mismo fiscal que se asegura que se mantenga el gobierno en el poder a punta de represión y cárcel, está horrorizado por la violencia en las escuelas y el maltrato animal. Bueno, con mucho respeto al fiscal general por su investidura y capacidad de castigo, especialmente por esto último. Maquiavelo decía que el que tiene el poder debe ejercerlo, y estos en verdad abusan y saben ejercerlo, y además estos practican el hecho de que es preferible tener a un gobierno temido que amado, como decía Nicolás Maquiavelo, pero ellos prefieren que sea temido y odiado al mismo tiempo, ¿no? Incumpliendo los principios de Maquiavelo y profundizando aún más el terrorismo de Estado. En el marco de esto y con mucho respeto ante la autoridad que puede someternos, castigarnos si cometemos algún error en el señalamiento que hacemos, lo que sí es importante advertir es que esta extraña preocupación y obsesión compulsiva por la persecución, no del bullying, de la violencia escolar, que está muy bien, ojo, está excelente, fiscal, sígalo haciendo, lo está haciendo muy bien en ese sentido. Y de esta persecución, acoso de casos en relación con el maltrato animal, esta filosofía del animalismo, está muy bien, está extraordinario, señor fiscal, pero queremos ver esa contundencia. Ahora la agarraron con los paracarros en la calle. Está muy bien, hay que ponerle orden. Manda a los fiscales a chequear a toda esa gente. Pero ¿para cuándo el tema de la violación de los derechos humanos? ¿Para cuándo la liberación de los presos políticos? ¿Para cuándo atender el sufrimiento de los familiares de aquellos que han desaparecido? ¿Para cuándo, señor fiscal? ¿Para cuándo? Y en ese sentido, en el próximo segmento vamos a hablar del caso de Roland Carreño, para después tener con nosotros a su abogado, Joel García, en una entrevista en donde develará todos los detalles de la situación política y jurídica del preso político Roland Carreño. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Con Punto de Partida, nosotros queremos desde toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte hacer énfasis en los temas que van a marcar la semana
desde el punto de vista de la noticia, la información política, económica y social. Acompáñenos todos los lunes a partir de las 12 del mediodía, Punto de Partida, por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de Punto de Corte, la plataforma comunicacional que ha ganado el premio a los valores democráticos en el área de libertad de pensamiento y por supuesto de libertad de expresión. En este segundo segmento vamos a editorializar la situación de Roland Carreño, preso político del gobierno de Nicolás Maduro. En este sentido, vamos a revisar y vamos a atender un excelente material que han hecho nuestro equipo de producción, Mayra Ular y Mirielis Morillo, en la edición Reinier Osorio y en el estudio Humberto Pernía. Además, en la voz de Johan Álvarez. Vamos a ver el video y al regreso el análisis del contenido de este extraordinario micro hecho por el equipo de Punto de Corte. Han pasado 557 días desde que el 26 de octubre del año 2020, el periodista y activista político Roland Carreño pasó a ser parte de la lista de presos políticos de la administración de Nicolás Maduro, sin explicaciones y arbitrariamente, como acostumbra el gobierno madurista a actuar cuando se trata de ir en contra de todo aquel que considere una amenaza. Carreño fue detenido en los alrededores de su residencia en Caracas por funcionarios que lo mantuvieron desaparecido e incomunicado por más de 12 horas. En medio de la angustia de sus familiares que durante ese tiempo no supieron absolutamente nada sobre su paradero, el 27 de octubre se conoció que se encontraba en la sede del SEBIN en el helicoide. Desde ese momento, su proceso ha estado colmado de irregularidades que van desde la manipulación de pruebas hasta violaciones en el debido proceso. Pero, ¿de qué se le acusa al comunicador? Con un protagonista distinto, esto es el libreto de una obra repetida, sin pruebas. Fue imputado por los supuestos delitos de conspiración, financiamiento al terrorismo, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir. Sin embargo, un hecho que podría haber sido el verdadero motivo de este encarcelamiento fue el golpe bajo que representó para Nicolás Maduro y su gente la fuga del país del coordinador nacional y fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, ya que justo en ese momento Roland Carreño se desempeñaba como coordinador operativo nacional de ese partido, por lo que sus abogados aseguraron que él es un preso sustituto. Luego de 19 meses detenido, enfrentando inclusive serios problemas de salud tras haber contraído COVID-19, el pasado lunes 2 de mayo finalmente se tenía prevista la primera audiencia oral y pública de Roland Carreño, la cual no se concretó, quedando diferida para el próximo 9 de mayo, generando más retraso en el proceso. La defensa de Roland Carreño afirmó que esta es una nueva irregularidad en el caso y que el mismo entra en un esquema de persecución policial bajo la tesis del derecho penal del enemigo. Roland Carreño es un preso político. Y es un preso político porque él estaba operando como secretario de organización de Voluntad Popular y además estaba siendo un personaje visible del denominado gobierno interino al lado de Juan Guaidó. Incluso su detención es posterior a la detención de Leopoldo López, a la liberación de Leopoldo López, ¿no? O a la fuga de Leopoldo López. En todo caso, Roland Carreño es fundamentalmente un comunicador social en el marco de la farándula, devenido en la política como muchos hemos tenido que devenir, con naturaleza distinta al ejercicio de la política práctica, que además había sido diputado de la Asamblea Nacional suplente y que estaba ejerciendo su derecho pleno a la práctica política. Un hombre además de familia, un hombre de la farándula, un hombre trabajador, un periodista insigne en relación con todos los trabajos que desarrolló y dirigió, al dirigir incluso hasta la revista Hola Venezuela, y por supuesto muy comprometido con los valores nacionales, con
el arraigo de nuestro país, con el estímulo a la producción nacional artística. Roland Carreño hoy es un preso político por pensar distinto y por atreverse a decir las cosas como las pensaba. Ahora bien, también es un instrumento de castigo y de amenaza en contra de un partido político que el régimen denomina terrorista, pero judicializa el partido, legaliza una parte del partido y legaliza la otra, pero sigue diciendo que Voluntad Popular es terrorista, es una célula terrorista, y con base en el hecho de decir que Roland Carreño financia a esta célula terrorista, pues está señalando a Voluntad Popular como una organización ilegal, pero el CNE la reconoce como partido político. ¿Cómo es esto, compadre? O sea, esto es en verdad que un sancocho de cualquier cosa menos de coherencia. En ese sentido, los señalamientos que se dan y que se imputan en contra de Roland Carreño son absolutamente inverosímiles, son absolutamente contradictorios a la forma de ser de lo que conocemos muy bien que es Roland Carreño y de cómo ve la vida Roland Carreño. El hecho de señalar que tenía un fusil, nada más, señalar eso ya es incluso risible. Pero la verdad es que él está en este momento detenido bajo condiciones precarias y ha tenido problemas serios de salud. Exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares. Y esto implica la libertad de Roland Carreño, así como también de Javier Tarazona y de los más de 300 presos políticos que existen hoy en las mazmorras del sistema autocrático que dirige Nicolás Maduro y que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Para entrar en detalle sobre el caso de Roland Carreño, tendremos en el próximo segmento a Joel García, el abogado, además especialista en el área de derechos humanos, que lleva directamente el caso de Roland Carreño. Ya regresamos a Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Te invitamos a sintonizar todos los viernes Desencadenados, el espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestra plataforma comunicacional de Punto de Corte y todas las redes sociales. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido Olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Hoy en nuestra entrevista de Prohibido Olvidar, pues tenemos el formato en vivo. Estamos aquí con la persona presente y él es Joel García, abogado del caso de Roland Carreño y de muchos otros casos que ha llevado en defensa de los derechos humanos violados, violentados en el país de manera sistemática en los últimos años. Bienvenido, Joel. Mucho gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Punto de Corte. Cuéntanos un poco primero en el contexto, cómo se está librando en este momento la lucha por los derechos humanos en ausencia de Estado de Derecho en Venezuela. Mira, los derechos humanos nacen con nosotros y deben morirse con nosotros. Indiferentemente de que no haya Estado de Derecho o lo haya, siempre hay que defenderlo. En el caso nuestro, Venezuela, sabemos que la violación es sistemática, generalizada de estos derechos humanos y desde hace mucho tiempo. Vemos cómo, a pesar de que tenemos una misión de determinación de hechos, a pesar de que la Corte Penal Internacional anuncia una investigación, la violación de los derechos no cesa. Pareciera que no hay forma ni manera de que cesen esa violación de derechos humanos. Y eso nos invita a pensar y a reflexionar de que ya estos instrumentos que rigen estas organizaciones internacionales, supranacionales, llámese la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la misma Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, hay que de alguna manera renovar esos estatutos y buscar la forma de que
de una manera más coercitiva, los estados se vean obligados a cumplir y respetar los derechos humanos. Ahora, constitucionalmente, el Estado está obligado a asumir como ley la suscripción de cualquier tipo de convenimiento, especialmente en el caso de derechos humanos, que asuma el gobierno, asuma el Estado. Y nosotros estamos suscritos ante todo esto. Sin embargo, la necesidad de la preservación del poder por parte de quienes hoy hacen ejercicio de la ejecución de las estructuras del Estado, pues les convoca a la necesidad de no prestarle atención a esto. ¿Cómo lo que tú acabas de reflexionar de ese poder de ejecución de estas instancias internacionales, cómo se traduce? Fíjate que has mencionado la obligatoriedad del Estado de tomar como ley esos tratados y acuerdos internacionales. Pero es que el artículo 23 de la Constitución al que te refieres no dice que es una ley, sino que está a la par de la Constitución. Es decir, un nivel superior incluso. Sí, claro. está a la par de la Constitución. Y nosotros ocupamos una curul ahorita en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y a pesar de ello, no cumplimos con lo que supuestamente tú deberías representar, porque formas parte de esa membresía, de esos miembros que están en el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, lo que hace es violarlo. Ahora, ¿de qué manera un Estado que es miembro de un Consejo de Derechos Humanos no respeta los derechos humanos? Es como el mal vecino. Tenemos unos estatutos de condominio y todos los copropietarios tenemos que respetarlos. No hace falta que nos tumben la puerta, que nos maltraten para cumplir con ellos. No, o la costumbre que se tiene de que algunas veces el peor vecino es el que siempre está aspirando a ser el presidente de la Junta de Condominio. Algo parecido aquí. Pues nosotros en Venezuela, el alto poder habla de las violaciones de derechos humanos en otras latitudes, pero no nos vemos aquí el ombligo. Y en Venezuela, a pesar de que tenemos una gran cantidad de instrumentos internacionales, hemos sido como los pioneros en firmar y ratificar esos acuerdos, por ejemplo el Estatuto de Roma. Sin embargo, en Venezuela no hay voluntad política de hacerlos cumplir. Vamos al caso concreto. Roland Carreño. ¿Cuáles son los cargos que se le está imputando en este momento a Roland? Roland Carreño fue detenido el 26 de octubre del año 2020 y se le atribuyen 4 delitos. El primero de ellos, tráfico ilícito de armas de guerra. Utilizaron un fusil AM-15 para detenerlo. Dice que él cargaba un fusil entre sus pertenencias. El otro delito... Difícil imaginarse a Roland con un fusil, ¿verdad? Yo me lo podía imaginar con cualquier cosa, pero... De hecho, esto es anecdotario cuando lo aprenden. Y yo le digo a mis colegas, mira, yo no creo que le vayan a sembrar un fusil o una granada, porque todo el mundo sabe quién es Roland Carreño. No, efectivamente fue una granada, un fusil. Un fusil. Además del delito de conspiración, el de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. 4 delitos, uno más grave que otro. Todos esos delitos fueron imputados inicialmente, ¿se han ido solventando algunos? No. El asunto es que él, en el avance de su proceso, apenas va a venir la primera presentación formal, ¿no? Esos delitos fueron imputados al inicio, en la audiencia de presentación, 48 horas después. En la audiencia preliminar fueron ratificados en la acusación, el juez de control se admitió esos 4 delitos y ahora vamos a comenzar con la fase de juzgamiento. La fase de juicio que estaba prevista para el lunes pasado y fue diferido porque no hubo traslado de Roland Carreño hacia el tribunal y lo pospusieron ahora para el lunes 9 a las 11 de la mañana. ¿Y cómo se justifica el no traslado de alguien que va a empezar un juicio cuando a eso le corresponde es a los custodios y es una instrucción emanada de un tribunal que tiene que ser ejecutado por la prisión o por la cárcel en donde está detenido? Justificación no hay. Lo que sí lo que se traduce, lo que nos demuestra es que el Poder Judicial o la autoridad del juez está por debajo de la autoridad del Poder Ejecutivo. Es decir, sus custodios son los que deciden cuándo, cómo y dónde lo traslado. El juez no tiene autoridad. ¿Qué está detrás de la detención de Roland Carreño? Yo siempre me lo planteé desde un inicio, que Roland Carreño incursiona en la política, pero Roland Carreño no es un político de mucha envergadura, de mucho peso, una persona intermedia, de operativo, logístico, pero revisemos cuándo meten preso a Roland Carreño, inmediatamente después que Leopoldo López sale de Venezuela. Por eso es que yo siempre he dicho que Roland Carreño es un preso sustituto
porque no pudieron aprender a Leopoldo López y de alguna manera había que afectar a ese partido Voluntad Popular directamente y Roland Carreño le correspondió ocupar ese cargo. Claro, porque Roland además cumple una función de cargo político dentro de la estructura de Voluntad Popular, secretario de organización. Algo así, sí. Si más no me equivoco. Viniendo, por cierto, además de acompañar de manera muy cercana y ser prácticamente la voz oficial de los eventos de Juan Guaidó, ¿no? Sí, y acompañada a Fabiana y de Juan Guaidó. Entonces yo pienso que con la aprehensión de Roland Carreño buscan hacerle daño tanto a Leopoldo López como a Juan Guaidó y por supuesto al Partido Voluntad Popular. Porque fíjense que en la acusación dice que él financia grupos terroristas como Voluntad Popular. O sea, el grupo terrorista es Voluntad Popular. Claro. ¿Cómo es que el Consejo Nacional Electoral registra a un grupo terrorista? Claro, porque además la tarjeta ha sido expropiada, pero sigue teniendo la misma denominación y está reconocido por el CNE. Exactamente. Y el gobierno sigue diciendo que Voluntad Popular es una organización terrorista. O sea, desconoce la organización que está en el CNE y sigue reconociendo que Voluntad Popular está dirigida por Juan Guaidó, por Leopoldo López. Exacto. Y por Roland Carreño. Ahora, ¿cuál es la situación actual de salud? ¿Cuál es la condición física de Roland Carreño? Roland Carreño padece de hipertensión arterial y de hiperglicemia, tiene problemas de glicemia. Recordemos que mes de noviembre, si no mal no recuerdo, Roland Carreño estaba recluido en Mari Pérez, en la Policía Nacional Bolivariana, y tuvo una crisis hipertensiva que veníamos denunciando muy seguidamente, pero no lo llevaban al centro médico hasta que tuvo COVID y hubo necesidad de traslado. Su primer sitio de reclusión fue Mari Pérez. Primero estuvo en el helicoide. En el helicoide. Estuvo en Ahí lo detiene es el SEBIN. No, la PNB, la Policía Nacional Bolivariana. Después lo llevaron a la Yaguara, lo devolvieron a Mari Pérez y de la clínica donde estaba lo llevaron al helicoide. En el helicoide. ¿Cómo está actualmente? Actualmente, afortunadamente, se mantiene bien. Por lo menos se le permite que se le lleve su tratamiento, de que la familia lo visite, sus abogados también, y se mantiene estable. Ahorita está estable. ¿Tiene alguna manera de comunicarse vía telefónica? ¿Tiene alguna rutina? No, se visita. La familia tiene los días de visita y los abogados también tenemos la oportunidad de conversar con él. En honor a la verdad, con Roland Carreño es muy diferente a los demás presos políticos. Los demás presos políticos lo aíslan por 60, 90 días. En el caso de Roland, desde un inicio hemos tenido acceso a él. Ahora, ¿cómo se puede explicar que haya pasado todo este tiempo y que todavía no haya un proceso judicial que además se justifica el hecho del no inicio por el hecho de que no se traslade? O sea, ¿qué está detrás de esto más allá del tema político que nos queda muy claro? O sea, ¿hay un tema procesal, hay un tema de conflicto de poderes o hay una subordinación de un poder a otro en función de un interés de alguien que levanta el teléfono y es el que al final decide cuándo es que lo presenta o cuándo es el que no lo presenta? Esto último, hay una subordinación total del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Un juez puede tener la voluntad de iniciar una audiencia, pero hay otra persona que decide si lo hace o no lo hace. El retardo procesal es una condena anticipada hacia el preso. El retardo procesal es la pena de banquillo que es sufrir todo preso político en Venezuela. Mientras está allí, está preso, sin un proceso, sin un justo proceso, y la familia y su entorno sufren por eso. Pero eso es lo que tú terminaste diciendo, una subordinación de un poder sobre otro. ¿Hay alguna vinculación entre la situación de detención de Roland Carreño y su condición de periodista? No creo que, porque no se le atribuye absolutamente nada que tenga que ver con su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, no, sino que él pertenece a una célula terrorista llamada Voluntad Popular y además de que los fondos de Citgo, de la Fundación Simón Bolívar, de ahí ellos se apropian para hacer actos terroristas. Nada de eso está demostrado, porque además que es mentira, no consta ni una sola transferencia de Citgo a Roland Carreño, pero solamente la acusación, y permíteme decirlo, yo he visto muchas acusaciones a lo largo de que tenemos este Código Orgánico Procesal Penal del 99, pero esta es una de las peores acusaciones que yo he podido ver. De hecho, la utilizo para dar clase
como para decirle a esos futuros abogados, esto es lo que no se debe hacer. ¿Qué viene ahora? ¿Qué hay que esperar? Nos comentaste que fue pospuesta la presentación nuevamente de Roland para el próximo lunes. ¿Hay expectativa de que realmente sea atendido? ¿De qué depende la salida de Roland Carreño? Vamos a verlo desde dos puntos de vista. El lunes comenzamos y Dios mediante comencemos esa audiencia oral y pública del juicio a Roland Carreño. En ese juicio tendremos la oportunidad, la defensa, de desvirtuar todas las pretensiones que tiene el Ministerio Público. Ahora, desde el punto de vista jurídico, yo te puedo asegurar, Nickmer, que Roland Carreño tiene que ser absuelto. No hay nada que le comprometa más allá de la siembra de un fusil. ¿En esa primera audiencia es posible que eso suceda? No, porque hay que evacuar todos los órganos y medios de prueba, es decir, las experticias, los expertos, los funcionarios actuantes, para llegar a unas conclusiones. No es posible que eso suceda en la primera audiencia. Al menos que haya una llamada. A menos que haya una llamada que eso lo resuelve. Tú eres testigo de eso, tú eres testigo de excepción de que una llamada resuelve un conflicto. En el contexto de la realidad de Roland Carreño, ¿qué le podemos decir nosotros a esa población que nos está viendo en este momento en cuanto a cómo debe enfrentarse este tipo de violación de derechos humanos desde las comunidades organizadas, desde la gente que tiene mucho temor por tratar de enfrentar o confrontar estas realidades y que además cualquiera al final puede terminar siendo sujeto de la aplicación de las arbitrariedades de este tipo? ¿Cómo confrontarlo? Lo primero que debo decir es que pareciera que el venezolano desconoce mucho sobre cuáles son sus derechos, desconoce ese mundo de los derechos humanos y por ello a veces ese temor es lo que está por encima de sus propios derechos. Entonces, tiene que haber una campaña en Venezuela y yo insisto de que si algún día tenemos un país más democrático verdaderamente, los derechos humanos, esa cátedra, hay que colocarla desde muy temprana edad en la escolaridad. Nosotros nunca más podemos perder la democracia, la libertad y no saber de derechos humanos. Entonces eso debería estar en todas las pensas de estudio para que se incorpore y el venezolano sepa que tiene derecho. Además, la defensa de los derechos humanos es una carrera de resistencia. Aquí lo que hay que tener perseverancia, resistir, aguantar, documentar y denunciar. Cualquier persona que es víctima de violaciones de derechos humanos, sociedades organizadas o no, debe denunciar esos hechos. Que investigue o no lo haga, bueno, no sabemos, pero eso no prescribe. En algún momento de nuestra Venezuela vamos a tener una oportunidad de destapar toda esa caja de Pandora. Muchísimas gracias, Joel, gracias a por ti, tu Miguel. participación en Prohibido Olvidar. No se olviden que este programa tiene como objetivo generar la huella necesaria para evitar esa amnesia que algunas veces sufre el venezolano. Tenemos que demostrar que el venezolano tiene la capacidad de recordar para, sobre la reconstrucción de la realidad, poder tomar las mejores decisiones en el futuro. Y este es el caso específico de Roland Carreño y además también del testimonio de su abogado Joel García. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Prohibido Olvidar y será hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde con otro tema que va a ser Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar.